Mi sistema de Hollywood, 001 de November 12 era un abril soleado en Los Ángeles, y el clima era increíblemente tranquilo. Acababa de pasar un hechizo de lluvia helada, dando paso gradualmente al bullicioso calor del verano. Jóvenes estudiantes salpicaban el exuberante y verde césped de la Escuela de Artes Cinematográficas de la EU, descansando, leyendo y charlando entre ellos. Se podía ver a algunos tocando sus teléfonos y computadoras portátiles. El aire estaba lleno de juventud, optimismo y promesa. Entre ellos, un solo estudiante caminaba con una expresión desinflada en su rostro. Sostenía una caja de cartón en la mano que estaba llena de pertenencias diversas mientras salía de EU. Su nombre era Will Evans y acababa de abandonar EU. No puedo creer que me haya transmigrado en una tierra alternativa, murmuraba bajo su aliento mientras caminaba. Sus ojos se asomaban hacia las personas que podía reconocer de sus recuerdos de vez en cuando. La semana pasada, Will se había encontrado en el cuerpo de una persona que no podía reconocer. Casualmente, ambos compartían el mismo nombre e interés, pero había muchas cosas que eran diferentes. Lo primero fue que ya no estaba en 2021 sino en 2010. No había COVID y cualquiera puede deambular libremente sin ningún cuidado de un virus. Pero hubo una cosa más que realmente sorprendió a Will. Estaba en una tierra alternativa. Will lo descubrió después de haber escuchado a su ex compañero de cuarto hablar sobre una actriz de primer nivel que protagonizaría una comedia romántica el próximo mes. Pero para su sorpresa, Will nunca ha oído hablar de ella. Después de revisar todos sus recuerdos, se dio cuenta de que aunque esta tierra era la misma que conocía en los avances tecnológicos, había muchas cosas que eran diferentes. Para empezar, la mayoría de las películas, celebridades y canciones que conocía no existían y fueron reemplazadas por otra cosa. Will estaba en la misma situación que Faye ahora. El primer pensamiento en su mente después de saber esto fue que puede emular las películas y programas de televisión que conocía y hacerse rico. Pero esto no fue nada simple. Incluso si puede recordar la trama de algunas de las películas, no la recordaba cuadro por cuadro cada diálogo. A lo sumo, puede crear un guión crudo. E incluso si puede escribir Harry Potter, no hay garantía de que funcione igual. Después de todo, incluso en su universo, Harry Potter fue rechazado muchas veces. La suerte siempre fue un factor. Además, estoy abandonando una de las mejores escuelas cinematográficas de Estados Unidos. El dueño original del cuerpo siempre tiene el sueño de hacerlo grande como director. Debido a ello, incluso después de que su madre murió, su padre ha trabajado duro para pagar la matrícula de EA. Hace 2 meses, su padre murió debido a una intoxicación por alcohol, un hábito que había adquirido debido a la muerte de su esposa, dejando a Will solo en este mundo. Con su muerte, Will estaba solo en este mundo y no había dinero para pagar su matrícula. Aunque podía pedir ayuda financiera a algunos de los amigos de su padre, decidió no hacerlo. Al principio, el propietario original trabajó duro para pagar la tarifa haciendo trabajos a tiempo parcial. Pero no era capaz de mantener tanto el trabajo como los estudios. Así que al final, decidió abandonar, pero hace 2 días, su cuerpo fue tomado por Will en una circunstancia desconocida. Suspirando abatido, se alejó del campus. Ni siquiera una semana de transmigración, no tengo familia, no tengo dinero y abandoné la universidad. Dios bendiga mi futuro. Tomó un taxi y fue a su apartamento alquilado. Era pequeño y carecía de cualquier mobiliario. Dejó caer la caja que llevaba sus cosas de la escuela y salió del apartamento. No quería volver a enfrentarse al propietario, cuya boca solo se movió para pedir alquiler. Caminando sin rumbo, Will no pudo evitar pensar en sus futuras elecciones. Al igual que otros transmigrantes, no se le dio nada conveniente como un tramposo. Incluso probó poses extrañas para ver si de repente disparaba telas de araña de sus manos. Pero ese no parecía ser el caso. Al igual que el propietario original de este cuerpo, incluso Will quería convertirse en un director exitoso y ganar suficiente dinero para vivir una vida pacífica y conveniente. Todavía podía trabajar en su sueño, pero su futuro sería mucho más difícil ya que era un desertor. Al no poder llegar a una conclusión, Will siguió caminando sin rumbo hasta que se encontró cerca de una sala de cine. Un gran póster de película exhibido justo afuera. La película parecía estar relacionada con el ejército, ya que el protagonista del cartel miraba los cadáveres de sus camaradas caídos. Metiendo la mano en los bolsillos, Will encontró un billete de $10. Sonrió irónicamente cuando decidió gastar el último poco de dinero que tenía en una película que no conocía. El boleto de cine costaba $8 y ni siquiera le quedaba suficiente dinero para comprar palomitas de maíz. Sentado en el asiento del teatro, Will vio los comerciales que se reproducían antes de que comenzara la película. La película continuó con una historia del protagonista uniéndose al ejército por primera vez. Su entusiasmo pronto muere cuando mira el cadáver del soldado que está siendo llevado de vuelta al cuartel del ejército.
La historia continuó contando como un personaje importante cambia a los protagonistas pensando en la guerra, pronto ese personaje también muere. En general, la película era bastante patriótica y mostraba los lados oscuros de una guerra. La película terminó mientras el público aplaudía. Will, que nunca había visto esta película en su vida anterior, se sintió raro. Aunque este mundo no tenía las películas y cosas de la tierra de la que provenía, tenía su propia historia y cultura prosperando de generaciones. Cuando Will estaba a punto de salir del teatro, su cabeza de repente se sintió ligera por un segundo mientras caía de nuevo a su asiento. Su cabeza no le dolía, de repente se sintió ligera mientras trataba de estabilizarse. «Oye amigo, ¿estás bien?», podía escuchar la voz amortiguada del tipo al lado de su asiento. «Sí, estoy bien. No te preocupes, me mareé un poco por un segundo», Will respondió mientras aún intentaba recuperar su orientación. «Está bien hombre, la película fue muy dura. También me golpeó duro, solo tómalo con calma», el otro tipo dijo mientras le daba unas palmaditas en el hombro y se alejaba también. El teatro pronto comenzó a vaciarse cuando todos salieron uno por uno. Will ya se sentía bien, pero la razón por la que no podía moverse de su asiento se debía a la conmoción que estaba sintiendo actualmente. Una pantalla azul translúcida se cernía sobre sus ojos mientras aparecían pocos textos en ellos. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres salir con supermodelos? ¿Quieres ser el rey de Hollywood? Te ayudaré. Bienvenido anfitrión, soy el sistema de Hollywood. Parece que no estaba tan indefenso como pensaba. Mi sistema de Hollywood. 2. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres salir con supermodelos? ¿Quieres ser el rey de Hollywood? Te ayudaré. Bienvenido anfitrión, soy el sistema de Hollywood. La pantalla azul translúcida envió a Will a un trance. Inconscientemente, extendió la mano hacia la pantalla, sus manos pasaron a través de ella como si fuera simplemente una ilusión. ¿Realmente me estoy desesperando tanto de que mi cerebro me esté mostrando ilusiones?, pensó mientras se frotaba los ojos. La pantalla seguía ahí. No desapareció. La anticipación comenzó a acumularse dentro de Will mientras pensaba. Signo de interrogación abierta. ¿Es esto realmente real? Cerca de la esquina izquierda del mensaje de la pantalla, vio una opción para continuar. Tocó suavemente continuar en la pantalla azul translúcida como si fuera un teléfono inteligente. Esta vez también su dedo pasó a través de la pantalla, pero el mensaje anterior desapareció y apareció una nueva pantalla. Hola chico, el teatro está vacío. Ya es hora del próximo espectáculo. No puedes ver la película 2 veces en un boleto. Will finalmente salió de su trance cuando se dio cuenta de que todavía estaba en el teatro. Inmediatamente se levantó y se disculpó con el hombre de mediana edad por el problema. Inmediatamente corrió de regreso hacia la ubicación de su apartamento de alquiler. Llegando a su deteriorado apartamento, inmediatamente cerró la puerta y se sentó. La pantalla ha desaparecido como nunca existió, lo que lo puso ansioso. Tan pronto como pensó en la pantalla, apareció de nuevo. Para el juicio trató de hacerlo desaparecer, y desapareció. Lo intentó un par de veces más cuando se dio cuenta de que podía controlarlo a su voluntad. Miró la pantalla que actualmente mostraba un mensaje diferente al anterior. Puede reclamar un regalo para principiantes antes de iniciar sesión en el sistema. El regalo desaparecerá si decide omitir esta parte. Miró la pantalla que mostraba un icono de caja de regalo y pensó en reclamar el regalo. Tan pronto como pensó en eso, la caja de repente comenzó a brillar cuando su tapa se abrió y toda la caja desapareció. Un nuevo mensaje apareció frente a él. Recompensas de la caja de regalo para principiantes, The Blackwood Project, -17 de nuevo, signo de interrogación abierta. Will estaba confundido en cuanto a lo que estaba pasando, mientras pensaba en una manera de dar sentido a la situación. Pensó en centrarse en los regalos que recibió y apareció más información. The Blackwood Project, tipo, consumible. Usa este elemento para obtener el guión de la película de Blackwood Project. 17 de nuevo, tipo, consumible. Utilice este elemento para obtener el guión de la película de '17 Again. Lenta pero seguramente, Will se estaba acostumbrando a cómo funcionaba esto. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en algo para que funcionara. Ahora la pregunta era, nada de esto probaba la actualidad de su situación, ya que nada de eso proporcionaba nada físico, algo más sólido como prueba. Y entonces, pensó en usar el artículo. El artículo de Blackwood Project, Script, ha sido consumido. Pronto, la información sobre la película comenzó a llenar el cerebro de Will, ya que podía recordar cada información sobre la película. Una copia del guión también quedó al descubierto en la pantalla. Todo esto es real. Will finalmente se aseguró de que todo lo que estaba viendo fuera real y, de hecho, algo así como una trampa de transmigración para él. Esto fue lo primero bueno que le ha sucedido desde su transmigración perezosamente escrita.
Will pronto usó 17 de nuevo el guión también y se ganó toda la trama de la película en su cabeza. Después de explorar el sistema por un tiempo, descubrió que tenía muchas cosas. Desde guiones de películas hasta canciones y habilidades. Todo se puede comprar en el sistema desde Fame Points, la moneda del sistema. Un solo Fame Point valía $10. El dinero real se puede convertir en Fame Points y viceversa. Actualmente tenía 0 puntos de fama. Puede ganar puntos de fama de varias misiones y tareas que puede asumir desde el sistema. Por ahora, tuvo que trabajar con los 2 guiones que ha conseguido y hacer algo con ellos. The Black Witch Project se trataba de 3 amigos que se propusieron filmar un documental sobre la legendaria Blair Witch. Esta fue una película de muy bajo presupuesto que se estrenó en el año 1999. La técnica de metraje encontrado de esta película se hizo tan popular que más tarde se utilizó en películas como Paranormal Activity y Cloverfield. La película había ganado casi $250 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en una película exitosa muy por encima de su presupuesto inicial. La otra película, 17 Again, fue la historia de Michael O'Neill, quien dejó su carrera deportiva cuando tenía 17 años porque escuchó que su novia estaba embarazada. A medida que crece hasta los 37 años, encuentra su vida aburrida a medida que todo comienza a ir cuesta abajo, desde su próximo divorcio hasta su amada esposa y sus hijos que no le importa en absoluto. Desea volver a cuando tenía 17 años para poder corregir sus errores. Con un accidente fortuito, su deseo es realmente concedido cuando se convierte en su yo de 17 años. La historia sigue a Mike mientras ayuda a sus propios hijos con sus asuntos y no pudo evitar amar a Scarlett, su esposa incluso en el cuerpo de adolescente. Con todo, ambas películas fueron un éxito. The Black Witch Project fue una película barata con un presupuesto de $300,000 que ganó $250 millones en todo el mundo. 17 El presupuesto de Again fue de $40 millones, ya que recaudó alrededor de $140 millones. La elección era obvia para Will en cuanto a qué película debería optar por no participar. Todavía necesitaría un presupuesto inicial incluso para una película barata, por lo que el mejor curso de acción sería escribir el guión de 17 Again, manejar los derechos de autor y venderlo a alguna compañía de producción famosa. Incluso para todo esto necesitaría algún tipo de respaldo, para que no se amañara. La suerte también fue un factor importante. Después de todo, había miles de guiones dando vueltas en Hollywood e incluso los guionistas establecidos fallaban en la venta de sus guiones a veces. Ring ring. En ese momento, sonó su teléfono, que no había usado en absoluto en los 2 días anteriores de transmigración. Will miró quién lo había llamado. Tío Benjamin. Mientras hurgaba en sus recuerdos, descubrió el nombre de la persona que llamaba Benjamin Charles. Era un agente de NK, Marty Scoggins Agenki, y el mejor amigo de su padre. Llamaba todas las semanas para comprobar cómo estaba. Mi sistema de Hollywood, 3 a diferencia de muchas agencias pequeñas y desconocidas en Los Ángeles, era una de las relativamente conocidas. Manejó a varios artistas, pero se centró principalmente en la actuación y el cine. Sin embargo, había estado pasando por una pequeña caída durante los últimos 2 años. Sucedió debido a un cambio de administración, y después de eso, muchos de sus artistas se fueron a otras compañías. Una de sus principales estrellas, Tommy Williams, se marchó a una agencia rival Innovative Creative Management. Esto no era nada raro en Hollywood, pero todos estos fracasos colectivos redujeron mucho el stock de NK, pero todavía estaban trabajando duro para volver a la cima. En cuanto a Benjamin Charles, era un agente senior NK y el mejor amigo de su padre. Solían ser compañeros de cuarto en la universidad, y después de la muerte de su padre, el primero lo llamaba semanalmente para verlo. Hola, tío Charles. Después de revisar sus recuerdos, Will levantó el teléfono y respondió con voz brillante. Will, ¿cómo estás? ¿Ya te has mudado de tu dormitorio? Una voz de mediana edad respondió. Sí, me mudé justo hoy. Bien. Entonces, ven a mi oficina mañana. ¿Tu oficina? Will preguntó, confusión evidente en su voz. Fue entonces cuando recordó que el alma original le había pedido a Benjamin un trabajo antes de abandonarlo. Sí, te presentaré a un equipo de filmación que conozco. Puedes trabajar ahí por un tiempo y recoger cosas. Originalmente, el alma anterior había decidido obtener experiencia práctica de un set de filmación y luego trabajar para ser director. Fue difícil pero práctico, y no era como si no hubiera directores que hubieran seguido el mismo camino antes. Pero Will es diferente ahora, y tiene el sistema para ayudarlo. Es por esto que sus siguientes palabras fueron de completamente inesperadas para Benjamin. Tío Charles, lo siento, pero no creo que quiera trabajar en un set como este. ¿Qué estás diciendo? Una voz de sorpresa llegó a través del teléfono. Bueno, he estado revisando algunas ideas de películas en estos días, y tendré un guión listo para el fin de semana.
Guión, ¿quieres ser guionista? Sí, y tengo un favor que pedirte, tío. Will dijo mientras tenía una idea. Estaba preocupado por cómo podría vender el guión de 17 de nuevo, pero ahora tenía una oportunidad increíble frente a él. Guión, qué favor. Quiero que mires a través de mi guión. La voz de Benjamin cesó por un momento, y después de un tiempo, dijo de una manera como si estuviera tratando de convencer a Will. Will, ya sabes, incluso si eres el hijo de mi mejor amigo, no puedo simplemente comprar tu guión. Hay reglas en la agencia, no quiero que lo compres de inmediato. Solo quiero que lo mires. Si es malo, puedes rechazarlo. Will lo cortó y dijo. Benjamin pensó por un momento antes de aceptar esto. Está bien, ven a verme a mi oficina el sábado. Con eso, la llamada terminó y Will respiró hondo. Pero esta vez, estaba lleno de la emoción de un nuevo comienzo. Si hubiera tenido dinero y tiempo, habría salido a celebrar debido a la obtención de un sistema. Pero actualmente, el tiempo era escaso y necesitaba escribir un guión completo. Tengo 4 días para escribir, 17 otra vez. Pensó y se sentó en su escritorio. Encendiendo su computadora portátil, hizo clic en el software Word e inmediatamente comenzó a escribir. El guión de 17 Again era relativamente simple de escribir, ya que era un drama moderno mezclado con viajes en el tiempo. Pero se centró principalmente en el amor, la familia y las relaciones. Al mismo tiempo, el protagonista era un tipo muy simpático ya que renunció a sus sueños por su novia embarazada. Pero Will todavía tenía demasiadas dificultades mientras escribía el guión. Había muchas referencias al Señor de los Anillos y otras películas en el guión, y aparte de eso, la película también usaba varias otras cosas que simplemente no existían en este mundo. Es por eso que Will cambió furiosamente las referencias para estar en un partido con este universo, tomando ayuda de sus recuerdos e incluso viendo algunas otras películas famosas. Después de trabajar durante 4 días, finalmente completó el guión en la mañana del día en que se suponía que debía conocer a Benjamin. Frotándose los ojos que no han dormido mucho en los últimos días, salió de su apartamento y se dirigió directamente hacia una imprenta. Al salir de esa tienda con una copia del guión en la mano, se subió a un taxi. Su destino no era la oficina de Enka, sino la oficina de la United Guild Association of America, UGA. Antes de conocer a Benjamin, había una cosa que tenía que hacer, registrar los derechos de autor para 17 Again. La forma más rápida de hacerlo era a través de UGA. Por lo general, tomaría de 5 a 6 meses registrar los derechos de autor para un script, pero eso fue demasiado lento y poco eficiente en absoluto. Es por eso que, después del cambio en las reglas, cualquiera puede obtener un script con derechos de autor por 100 USD, y lo haría en una hora. Pero la desventaja era que tendrían que renovar el registro cada pocos años. Will estaba de acuerdo con eso, y es por eso que, después de pasar 2 horas en la oficina de UGA, pudo registrar los derechos de autor. Después de eso, lo único que había que hacer era ir a la oficina de Enka. Estaba ubicado en Carberry Road, un área de clase alta en este universo de Los Ángeles. Al llegar a él, esperó un rato en el vestíbulo ya que su cita aún tenía tiempo. Finalmente, a las 3, el asistente de Benjamin vino a recogerlo, y finalmente era el momento de su reunión. Con el guión en sus manos, Will preparó su corazón mientras entraba en la oficina de Benjamin. Mi sistema de Hollywood, 4 Benjamin Charles estaba sentado en su oficina con un montón de papeles frente a él. Justo ahora, otro actor bajo su mando decidió abandonar sin dar una razón adecuada. Toda esta pila de trabajo con bajo rendimiento lo estaba deprimiendo. En primer lugar, las personas en la cima estaban en un lío durante mucho tiempo, sin siquiera estabilizar la posición. En segundo lugar, sus actores no han estado haciendo ningún éxito real últimamente, haciendo que las acciones de Enka caigan. El mes pasado, uno de los actores, Kyle Myers, un joven actor prometedor, protagonizó una comedia romántica en la que Enka estaba invirtiendo. Pero fracasó en taquilla, ni siquiera en el punto de equilibrio. Suspirar. Benjamin suspiró por enésima vez después de pensar en todo esto. Sacudiendo la cabeza, pensó en la próxima cita que tiene hoy y recordó que el hijo de su difunto mejor amigo, Will, venía a su encuentro hoy. Pensando en él, otro suspiro se filtró de su boca. Era un buen chico con la etiqueta adecuada, solo su autoestima no le permitía tomar dinero de Benjamin como ayuda. Como no estaba recibiendo ayuda monetaria, Benjamin se ofreció a presentarle a un equipo de filmación, para que al menos pueda trabajar y ganar una cantidad decente, mientras obtiene experiencia y algún día finalmente puede convertirse en director. Pero sorprendentemente, ese niño rechazó su ayuda e incluso pidió leer su guión y comprarlo si le gustaba el guión. Benjamin no tenía idea de que Will tenía interés en escribir guiones, ya que siempre soñó con convertirse en director y dirigir su propia película. Así que la repentina declaración de Will de vender su propio guión que escribió fue una sorpresa para Benjamin. Aún así,
Benjamin no tenía ninguna esperanza en el guión. Los buenos guionistas siempre estuvieron en demanda, pero eso también significaba que había muy pocos buenos guionistas. Así que sería una tontería esperar algo bueno de un guión escrito por un joven desertor. Probablemente incluso apresuró la trama y también habría cometido muchos errores de novato. Aún así, Benjamin estaba dispuesto a comprobarlo. Después de todo, Will era el hijo de su amigo muerto. Lo mejor que podía hacer era cuidarlo. Mientras Benjamin estaba ocupado pensando en varias cosas, escuchó un golpe en su puerta. «Entra», dijo mientras se acomodaba en su silla. La puerta se abrió cuando Will entró. «Tío Charles, ha pasado un tiempo», dijo mientras saludaba a Benjamin. Con un rostro estadounidense promedio de mediana edad y una barriga, su tío se parecía a la mayoría de los trabajadores de oficina deprimidos de mediana edad. «Will, ¿cómo has estado? ¿Ya tienes una chica?», Benjamin preguntó mientras se acercaba para estrechar la mano de Will. Sus ojos se movieron un poco hacia el guión en su otra mano mientras Will tomaba asiento. «Todavía no he encontrado uno y no estoy buscando uno. Es demasiado pronto para que me calme». «Eso es cierto. Cuando tenía tu edad, iba de una chica a otra. Ese fue el mejor momento de mi vida». Benjamin sonrió mientras él y Will hablaban un poco. Pero en su cabeza, lo estaba evaluando como una leve curiosidad de qué tipo de guión Will le iba a mostrar brotaba. Después de un tiempo, finalmente comenzó el tema principal. «Mira, Will, solo puedo darte 30 minutos. Entonces, comencemos con su guión rápidamente». «Claro». Will asintió con la cabeza y le pasó a Benjamin el guión. Sosteniendo el grueso documento en su mano, Benjamin lo abrió y vio el nombre del guión que claramente lo intrigaba. «¿17 otra vez?» «Sí, ese es el nombre de mi historia». Will comenzó a dar una breve introducción a la historia. La historia es una comedia romántica en su núcleo, pero hay un toque suave de ciencia ficción y fantasía. Se centra en Mike, un jugador de baloncesto estrella que renunció a sus sueños para manejar la responsabilidad de su novia embarazada. Pero 20 años después, está pasando por un divorcio y su vida se está desmoronando. Un encuentro casual lo hace 17 años nuevamente y ahora tiene otra oportunidad de pasar por la escuela secundaria. La trama de 17 nuevamente se inspiró mucho en las películas de viajes en el tiempo, pero fue principalmente una trama de regresión corporal. Como los creadores querían que fuera ligero y no como las oscuras películas de viajes en el tiempo, se centró principalmente en el amor, las relaciones, los arrepentimientos y la importancia de la familia. A Will personalmente le gustó mucho la película. Aunque no había nada demasiado sorprendente en ella y la trama era incluso predecible a veces, había mucho que disfrutar. Es por eso que surgió como un éxito de taquilla y se convirtió en una de las mejores películas comerciales en el año en que se estrenó. Al escuchar la breve explicación de Will, incluso Benjamin quedó impresionado. Aunque no trató de mostrarlo en su rostro. Repasó en silencio el guión y las primeras páginas fueron suficientes para hacerle ver el potencial del mismo. Una película de viajes en el tiempo con drama adolescente. Perfecto para los actores que estoy manejando. Al igual que cualquier otra industria, Hollywood tiene sus tendencias y actualmente, las películas de viajes en el tiempo se vendían mucho mejor que los panqueques. Hace apenas 6 meses, una película llamada A Leap in Time ganó $500 millones en taquilla e incluso obtuvo varias nominaciones. Después de eso, muchos estudios estaban tratando de emular su éxito y Benjamin estaba escuchando mucho sobre nuevas películas basadas en este concepto que se iban a estrenar en los próximos 1 o 2 años. Incluso él quería incluir a sus actores en un proyecto como este porque básicamente garantizaba un éxito a menos que la historia estuviera demasiado desordenada o los actores no fueran muy conocidos. Sin embargo, no tiene suerte. Después de todo, fue realmente difícil encontrar un tipo específico de guión en Hollywood e incluso si encontró uno, la mayoría de ellos no se pueden convertir en una película. Solo las revisiones en ellos tomarían mucho tiempo. Pero ahora, había un guión lo suficientemente bueno en su mano y había venido de un encuentro casual. ¿Quién hubiera sabido que Will era capaz de escribir algo como esto? Después de leer las primeras 15 páginas, Benjamin estaba convencido de que no era solo otro guión mediocre. Es por esto que echando un vistazo a Will, dejó el guión de sus manos y levantó el teléfono en su escritorio. Luego, llamó a su asistente. «Cancele mis citas por las próximas 2 horas». Sentado frente a él, Will sonrió en silencio. «Mi sistema de Hollywood, 5 durante más de 1 hora». Benjamin siguió leyendo el guión de 17 de nuevo. De vez en cuando, él hacía preguntas relacionadas con la historia y Will la respondía. Después de leer más de la mitad del guión, Benjamin se frotó la frente y sonrió hacia el guión en su mano. Hoy tiene más citas y tomaría demasiado tiempo si siguiera leyendo el guión. De todos modos, ya se ha asegurado de que el guión no estaba nada mal. De hecho, fue realmente genial.
A diferencia de la mayoría de los guiones que recorren Hollywood, 17 de nuevo, parecía uno completamente revisado. Hubo una gran diferencia en el primer borrador y en una versión revisada de un guión. Normalmente, los estudios solo mantendrían la trama básica del guión y cambiarían muchas cosas, principalmente para que sea una mejor experiencia de pantalla, ya que la mayoría de los primeros borradores simplemente no se pueden usar como el guión final de una película. Pero fue bastante diferente con 17 de nuevo. La historia parecía desarrollada y los personajes se veían bien. Aunque algunos diálogos necesitan revisiones, la mayoría de ellos fueron puntuales. Definitivamente se puede usar. Benjamin pensó y después de reunir sus palabras finalmente abrió la boca después de mucho tiempo. Will, ¿por cuánto tiempo estás escribiendo este guión? Alrededor de medio año. Estaba planeando esto para mi primera película después de terminar la universidad. Pero ahora que las cosas han llegado a esto, decidí venderlo. Will mintió, inventando una historia inventada, pero su tío lo creyó sin sospechar. Fue porque Will era una persona talentosa a sus ojos que se había metido en EUR, una de las mejores escuelas de cine de Los Ángeles e incluso de Estados Unidos. Muchos de los alumnos de la misma ya son directores populares. Simplemente no sabía que Will también tiene talento en la escritura de guiones. Fue una sorpresa, pero definitivamente una buena. Este guión tuyo es realmente interesante. Como eres familia, no trataré de dar vueltas y vueltas con palabras contigo. Estoy interesado en firmar un contrato por los derechos de 17 de nuevo. Will mostró una sonrisa al escucharlo. Simplemente se estaba arriesgando al conocer a Benjamin, pero le ha funcionado muy bien. Parece que la suerte estaba realmente de su lado. Entonces, tío, tenemos que discutir el contrato. Sí, pero primero, debería decirte algunas cosas. Incluso si todo va bien con 17 de nuevo, y comienza la preproducción, no tendrás demasiado poder en el casting y el director y los inversores pueden incluso hacer cambios en él. ¿Entiendes? Benjamin preguntó y Will asintió con la cabeza. Sabía que este tipo de cosas eran demasiado comunes en Hollywood. Los guionistas nunca tienen realmente mucho poder a menos que uno sea un hombre realmente grande. Si no necesitara dinero y tuviera un poco de poder, trataría de negociar, pero actualmente, aparte del dinero, no tiene condiciones sobre las que quisiera negociar. 17 de nuevo, fue solo una forma rápida para que él obtuviera una buena cantidad de dinero. Entiendo eso, tío Charles. Entonces, está bien. De hecho, estaba pensando que tal vez podrías firmar con K como guionista. Sin embargo, es raro, los firmamos y, a mis ojos, eres un talento. Benjamin propuso con palabras genuinas. Si pudieras reclutar a un guionista talentoso y joven como Will, la agencia seguramente lo cuidaría bien e incluso podría darle una mejor participación en las ganancias de 17 nuevamente. Pero desafortunadamente para él, Will negó con la cabeza. Lo siento, tío. ¿Realmente no planeas ser guionista o incluso estar atado a una agencia? ¿Qué vas a hacer entonces? Preguntó Benjamin, confundido. ¿Me conoces? Siempre quise ser director y todavía quiero hacerlo. Actualmente estoy pensando en dirigir una película independiente y escribir más guiones al margen. Benjamin frunció el ceño al escuchar esto y pensó que Will estaba siendo demasiado impaciente y que su falta de experiencia se interponía en su camino. Will, incluso si diriges una película actualmente, no creo que gane mucho. Incluso si es bueno, solo puede causar sensación en algunos festivales de cine, pero es casi imposible sacarlo. Incluso los escritores más talentosos tienen más de 30 años cuando comienzan su proyecto. Will solo sonrió levemente ante la preocupación de Benjamin. Sabía de dónde venía y no lo tomó ya que Benjamin lo estaba despreciando. Estaba seriamente preocupado de que Will hiciera algo tonto con el dinero que gana con el guión, por lo que estaba tratando de persuadirlo. No te preocupes, tío Charles, no voy a gastar todo el dinero que obtengo del guión en un recado de tontos. Me aseguraría de usarlo sabiamente. Solo confía en mí en este. Benjamin suspiró de nuevo mientras sacudía la cabeza. No tenía sentido tratar de perseguir a estos jóvenes de sangre caliente, ya que él era alguien que también ha pasado por esta edad. Solo esperaba que lo que Will estuviera planeando tuviera éxito, aunque no tenía muchas esperanzas. Está bien, entonces. Tengo otras citas que ya se han retrasado. Discutamos los detalles del contrato en nuestra próxima reunión. Tendría que discutir esto con los más altos cargos también. Así que dame algo de tiempo, me pondré en contacto contigo en unos días. Will entendió que Benjamin ya estaba haciendo mucho más de lo que esperaba cuando vino aquí, por lo que no le pondría las cosas difíciles. Will salió de la oficina de Benjamin, pero no antes de que Benjamin le recordara que lo llamara en cualquier momento que necesitara ayuda. Will se sintió extremadamente agradecido con Benjamin por todo lo que hizo hasta ahora, incluido el chequeo de él, mientras que no mucha gente lo recordaba.
Como eso estaba a un lado, Will planeó irse a casa y comenzar a escribir el guión de The Blair Witch Project. Aunque no estaba seguro de cuánto tiempo tomaría el rodaje, cómo reuniría un equipo para el rodaje y cuánto ganará la película, estaba seguro de que sería un éxito. Con una sonrisa suave y un corazón radiante, Will salió de la oficina de Benjamin. Mi sistema de Hollywood. 6 June Roberts era una aspirante actriz que trabajaba en la industria de Hollywood desde que tenía 14 años. Debutó como un personaje extra en una película popular. Desde entonces, ha hecho muchos de estos papeles, pero ninguno de ellos fue nada especial. Hizo algunos contactos y estaba consiguiendo trabajo regularmente, pero no había grandes roles. El infame gran salto nunca llegó a ella. Últimamente, incluso ha comenzado a estar deprimida por eso. Anhelaba formar parte del elenco principal, siempre soñando con hacerlo grande algún día. Su sueño era el mismo que el de muchas otras aspirantes actrices, pero realmente sentía que lo haría grande. Solo necesitaba ese gran descanso. Ya tenía 22 años este año, sin mayor éxito. A medida que crecía, su deseo y desesperación por triunfar a lo grande también crecieron. June confiaba en su apariencia. Con cabello negro, piel clara y una cara afilada con ojos verdes, la mayoría de las personas que conocerá la llamaban bonita y ha estado perfeccionando sus habilidades de actuación desde su adolescencia. Todo lo que necesitaba era una oportunidad. Debido a todo esto, hace 2 años, uno de los agentes de Inca incluso se fijó en ella y le ofreció un contrato. Pero fue solo su suerte que fue entonces cuando Inca comenzó a ir cuesta abajo. Por lo general, era el trabajo de un agente de actriz cuidar los papeles y conseguirle los que podía hacer bien. Hay un dicho en la industria: un actor es tan bueno como su agente, y realmente se aplicó en su caso. En los últimos 2 años, su agente solo pudo darle papeles mediocres en películas pequeñas. Hubo un momento en que incluso se le pidió que actuara desnuda, pero ella lo rechazó y se escapó. A pesar de sus constantes disputas con su agente para obtener sus mejores papeles, no había salido nada e incluso estaba pensando en salir de Nka. Fue entonces cuando escuchó un rumor de que uno de los agentes principales, Benjamin Charles, planeaba elegir a sus actores para una película con un gran estudio detrás. Al escucharlo, una idea ha llegado a su mente. ¿Y si ella fuera capaz de impresionar a Benjamin? Tal vez al menos podría obtener un papel secundario. No sabía si iba a funcionar, pero al menos podía intentarlo. Después de todo, preferiría salir y buscar a alguien que potencialmente pueda cambiar su futuro en lugar de confiar en su agente que prácticamente no ha hecho nada en 2 años. Ella ha estado frente a la oficina de Benjamin mucho recientemente con la esperanza de obtener una cita con él. Pero todos sus intentos hasta el día de hoy fueron en vano, ya que su agenda estaba demasiado llena para considerar tener una reunión con un invitado no invitado. Hoy fue lo mismo y una vez más, su asistente ya la rechazó. Mientras June estaba hablando con el asistente de Benjamin, tratando de persuadirlo para que arreglara una reunión con él, vio que la puerta de la oficina de Benjamin se abría. Un joven que parecía haber entrado en sus 20 años salió. Lo primero que le llamó la atención fueron sus ojos negros oscuros. Tenía el pelo negro ondulado, un pómulo definido y una mandíbula de hormigón. Tenía suficientes rasgos faciales para ser llamado guapo y destacarse entre la multitud. Llevaba una camisa azul normal y jeans negros, lo que iba bien con su personalidad en general. Mientras lo analizaba de pies a cabeza, un hábito que había adquirido desde su debut en Hollywood, sus ojos se posaron en ella. La miró a los ojos, y cuando notó que sus miradas se habían encontrado, asintió torpemente con la cabeza. Por un momento, siguió mirándola, tal vez tratando de ver si él puede reconocerla. Era común caminar a través de actores y actrices famosos en esta oficina. Pero ella nunca ha visto al tipo antes. Después de darse cuenta de que ella no era alguien a quien él reconocía, comenzó a alejarse. June inconscientemente lo siguió y abrió la boca, tratando de sonar lo más educada posible. Hola. Soy June. ¿Tienes un minuto? Extendió la mano para un apretón de manos. Ella había estado buscando la oportunidad de hablar con Benjamin mientras este tipo salía de su oficina como si no fuera un gran problema. Tal vez era un actor, al menos alguien que pudiera ayudarla. Aunque ella no podía recordar su rostro, él tenía un aire bastante peculiar sobre él. Quería familiarizarse con incluso aumentar ligeramente la posibilidad de hablar con Benjamin. Y Hollywood se trataba de contactos, incluso si no podía conocer a Benjamin, al menos construiría otro contacto que podría ser fructífero para su futuro. Mientras lo miraba, Will pensó en su cabeza. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es ella? Miró a la chica frente a él y se sintió confundido. Él estaba saliendo felizmente de la oficina de Benjamin cuando ella de repente lo detuvo y le pidió un minuto mientras ofrecía un apretón de manos. En un momento, entendió lo que estaba sucediendo mientras miraba al asistente de Benjamin, que suspiraba por la espalda. Es una aspirante a actriz. Pensó en su mente.
Esto era bastante común en la industria, por lo que sabía. Probablemente era una actriz luchadora que quería hablar con Benjamin, probablemente desesperada por conseguir un papel. Honestamente, si no tuviera su sistema y no conociera a Benjamin, también estaría luchando. Por eso, sintiéndose un poco comprensivo, le estrechó la mano. Hola, mi nombre es Will, y sí, tengo un minuto, dijo y le sonrió. Más tarde, mientras publicaba su autobiografía, June describiría este encuentro como el que cambió toda su vida. Si no hubiera sucedido, ella siempre habría seguido siendo una pequeña actriz. Mi sistema de Hollywood, 7. Al obtener una respuesta positiva de Will, preguntó June después de estrecharle la mano. ¿También eres actor? Will negó con la cabeza y, después de una pausa, dijo. Bueno, se podría decir que soy guionista y aspirante a director. Mostró el guión en sus manos y los ojos de June se abrieron. Oh, ¿es así? June respondió, un poco escéptico. No fue su culpa, a los ojos de los actores, los guionistas fueron los creadores de los personajes que interpretaron. Así que el respeto y la admiración que un actor tenía por un guionista estaban por encima de la audiencia general, y en su mayoría todos los guionistas estaban muy por encima de los 30 años. Y es por eso que June simplemente no pudo tomar las palabras del hombre de 21 o 22 años que parece al pie de la letra. Si él hubiera dicho que era actor, ella habría creído sin esas dudas. Mirando su expresión, Will se rió entre dientes. Sí, ¿qué hay de ti? Apuesto a que alguien con tu cara es una actriz muy conocida. June sonrió ante la flagrante adulación de Will, pero aún así se mantuvo humilde. Oh, soy una actriz bien, pero aún no soy tan famosa. Will, que ya había hurgado en su memoria y ya sabía que ella no era tan famosa, levantó una ceja. Fue interesante cómo formuló la frase, como si estuviera tratando de decir que aún no es famosa, que no será lo mismo en el futuro. ¿Quieres tomar una taza de café? Tengo un poco de sed y necesito algo para empapar mi garganta. También podemos tener una pequeña charla si lo desea. Seguro que pareces alguien con una historia. Bueno. June dudó. Aunque ella fue la que lo llamó, ella estaba aquí con la esperanza de tener una reunión con Benjamin. Al ver cómo June estaba mirando hacia la oficina de Benjamin, Will interiormente sintió simpatía hacia ella. Oh, está bien si no eres libre. Tal vez en otro momento. Por cierto, si quieres conocer al tío Charles, podría organizar una reunión para ti. Will propuso que aunque de ninguna manera era un hombre caritativo, no se retractó de ayudar a personas en situaciones similares a las suyas. Sería hasta junio si puede impresionar a Benjamin o no. Will simplemente estaba haciendo otro contacto, ya que Hollywood trabajaba con contactos. Sería genial si June realmente puede impresionar a Benjamin y conseguir un papel en alguna película. Ella al menos seguiría agradecida y Will podría usar esto para pedir un favor en el futuro. June, que vio al asistente de Benjamin cerrando la puerta de su oficina, suspiró interiormente. Tampoco hay reunión hoy. Luego miró al hombre que le hablaba. A pesar de que era escéptica, no podía negar el hecho de que él acababa de salir de la oficina de Benjamin. Benjamin no permitiría que ningún joven al azar entrara en su oficina, por lo que el hombre frente a él debe tener algo de talento. Además, tenía curiosidad por su identidad. Como tampoco había esperanza de conocer a Benjamin hoy, decidió ir a tomar un café para refrescar su estado de ánimo. Y sobre el café, vamos. Mi regalo. En esta industria, las conexiones importaban más que la riqueza. Y ser absuelto con un guionista o un director es casi como una oportunidad única en la vida para la mayoría de los actores y actrices. Esta fue la razón por la que después de algunas dudas, June aceptó la invitación de Will e incluso aceptó convertirla en su regalo ya que Will era guionista, y algún día podría convertirse en una conexión muy importante para ella. Will había entendido un poco sus pensamientos. Había una razón especial por la que la invitaba a una pausa para el café, y como la otra parte incluso accedió a pagarla, ya tenía una mejor impresión de ella. Minutos después, los dos estaban sentados uno frente al otro en la cafetería del edificio. Una vez que ambos pidieron un café, Will no se anduvo por las ramas y le preguntó. Entonces, June, si no te importa, supongo que estabas aquí para conocer al tío Charles. June hizo una pausa por un momento y luego asintió. Sí, quería tener una reunión con el agente Charles, pero desafortunadamente está demasiado ocupado. Por cierto, ¿eres su pariente? Will asintió levemente con la cabeza. No es un pariente, pero se puede decir que es un amigo de la familia. Mi padre y él tienen la misma alma mater, así que me trata como a un sobrino. Oh, eso es bueno. June sonrió. ¿También estabas aquí por asuntos relacionados con el trabajo? Will asintió. Sí, pero veamos cuánto tiempo lleva. De todos modos, ¿qué hay de ti? Al ver que eres actriz, ¿estás trabajando actualmente en alguna película o programa?
La sonrisa de June flaqueó un poco mientras permanecía en silencio por un momento y luego hablaba. Bueno, actualmente no. No lo sabrás, pero he estado actuando en películas incluso antes de cumplir los 15 años, y a lo largo de los años, he actuado en algunas, así que tengo una experiencia considerable. Pero la cosa es que ninguno de los papeles fue lo suficientemente grande, y a los ojos de la audiencia, todavía soy una actriz infantil, a pesar de que ya tengo 20 años. Justo en ese momento, un camarero se acercó a su mesa y les sirvió 2 tazas de capuchino. Una vez que se fue, preguntó Will. ¿Eso es triste? ¿Cuál crees que podría ser la razón detrás de este estancamiento en tu carrera? June tenía una expresión pensativa en su rostro mientras tomaba un sorbo del café y después de un largo momento de silencio, finalmente habló. Creo que la culpa es mía. Recuerdo los años en que trabajaba como actriz infantil, tenía bastante confianza en mí misma, lo que incluso me hizo micrómetro. Un poco egoísta. Y debido a esto, sin saberlo, me había creado muchas dificultades. Principalmente por ser desconsiderado con los amigos que hice en el camino. Después de un momento de silencio, June sacudió la cabeza mientras se reía torpemente. ¿Qué estoy diciendo? Nos acabamos de conocer y ya estoy diciendo tonterías. Tal vez todo el estrés me está llegando a la cabeza. Will la interrumpió y habló con una sonrisa en su rostro. Está bien, a veces, tienes que dejarlo salir. Y créanme, estaría mintiendo si dijera que no esperaba una respuesta similar a esta. De hecho, tus palabras son lo que quería escuchar. ¿Qué quieres decir? June estaba confundido. Will ajustó sus pensamientos y dijo. Bueno, te explicaré todo, pero primero, tengo algo que ofrecer. ¿Estarías interesado en audicionar para uno de mis futuros proyectos? HN. June pensó por un momento y luego respondió, me gustaría saber más al respecto. Aunque Will parecía un buen tipo, había mucha gente en la industria con ese frente. Ella ya era un poco escéptica acerca de que él fuera guionista. No podía simplemente aceptar actuar en la película de un aspirante a director. La mayoría de las veces, los nuevos directores intentaban ser un poco extremos y lanzar películas que atrajeron mucha atención, así como críticas. Harían que las mujeres luchadoras de la industria actuaran desnudas o algo similar para hacer que la película fuera tendencia. No quería estar de acuerdo de inmediato, solo para descubrir más tarde que tiene que hacer algo indescriptible como una escena de desnudez. Ya había ofendido a un director al volver sobre sus palabras, y no iba a repetir ese error. Will le explicó. Bueno, el proyecto que tengo en mente es del género de terror y thriller. Tendrá 3 protagonistas principales, una hembra y 2 machos. El papel de la protagonista femenina es lo que te estoy ofreciendo. ¿Pero por qué yo? Porque tu historia resonó mucho con este personaje femenino. Will respondió después de un momento de reflexión. En el transcurso del proyecto, la protagonista femenina tendrá una transformación, y de una chica inicialmente egoísta y demasiado confiada, se volverá humilde y enfrentará la desesperación hacia el final de la historia. June preguntó, ¿tendrá alguna escena explícita? Muchos directores usan escenas explícitas para condimentar las películas de terror. Will entendió sus pensamientos y negó con la cabeza. No, no te preocupes por eso. No necesitamos que nadie haga ninguna escena explícita. June respondió. Entonces definitivamente lo pensaré. Te informaré cuando llegue a una decisión. Sí, está bien para mí. Tómese un tiempo y tal vez podamos tomar otro café y hablar sobre los detalles. June se rió ligeramente de eso. En todo caso, Will era un hombre encantador. Aunque los nuevos directores o proyectos fracasaron 8 o 10 veces, June tenía la sensación de que trabajar con Will cambiaría su vida, en el buen sentido. Aún así, ella no estuvo de acuerdo directamente. Después de algunas charlas, June pagó la cuenta. Will se despidió y se fue a casa, interiormente complacido consigo mismo. Si las cosas salían como él estaba prediciendo, no solo lograría vender el guión de 17 Again, sino que también obtendría uno de los protagonistas de su primera película. Mi sistema de Hollywood. 8 al día siguiente, Will se despertó temprano y salió a correr. En su vida pasada, era perezoso y no le gustaba hacer ejercicio. Pero después de que se ha encontrado en este mundo, sus pensamientos han cambiado y quería al menos tener un cuerpo sano. Esto se debió principalmente a que al alma original le gustaban los ejercicios y esa parte del alma también lo ha afectado un poco. Aunque no fue algo malo y Will incluso pensó que era para mejor. Durante su carrera, siguió pensando en el proyecto de la bruja de Blair. Ahora que el trato de 17 de nuevo estaba casi hecho, planeaba comenzar la película de terror pronto. No solo como guionista sino como director. Siempre quiso serlo y este se sintió como el momento adecuado para comenzar su carrera. Por supuesto, nunca pensó que debutaría con una película de terror, pero estaba un poco desesperado y el proyecto de la bruja de Blair parecía la mejor opción. Una película de terror que rara vez se veía en Hollywood.
No es un clásico, pero sí algo que seguramente va a dar escalofríos a los espectadores. Originalmente, los creadores de Blair Witch Project lo hicieron después de notar que los documentales paranormales los aterrorizaban más que los clásicos tradicionales. Por eso, han decidido optar por la casi muerta técnica de metraje encontrado, y tras el estreno de la película, ha acabado reviviendo la técnica. Como resultado, películas como Paranormal Activity y Cloverfield lo han utilizado más tarde e incluso han surgido como un éxito durmiente. En términos simples, significaba usar una videocámara para filmar la película y hacer que pareciera un documentario. En este mundo, la técnica del metraje encontrado existía, pero estuvo muerta durante décadas y ninguna película la ha utilizado bien. Al mismo tiempo, las películas de terror se han convertido en un planificador con el tiempo y el factor miedo se ha eliminado debido a subtramas inútiles. Esto le dio a Will la oportunidad de crear algo que puede ser incluso un éxito más grande que el original. La historia de El proyecto de la bruja de Blair era bastante simple. Sucedió en octubre de 1994. 3 estudiantes de cine viajaron a Burkittsville con su videocámara DV, planeando investigar la leyenda de la legendaria bruja de Blair. Para encontrar a Blair Witch, entraron en el bosque cerca de la ciudad, pero en poco tiempo, desaparecieron. After that, people in the town and the American government started to search for them, even using helicopters and satellites. However, no trace was found, so people had to give up the search. 1 year later, another group of students entered the woods for exploration and discovered a package in an extremely secluded cabin. In the package, a diary of the missing student was found, as well as a copy of an edited film, which recorded the terrifying story of how the 3 students disappeared 1 year ago. The edited film was the movie the audience will see. That was the very basic plot of Blair Witch Project. When this movie was on promotion, the crew told the world that this film was directly edited on the copy in the story. It seemed that the movie was real, but, in fact, it was just another fake story. These types of marketing techniques worked like wonders for the movie, and it emerged as a big hit. Rather than the plot, the movie worked because of the realism factor, marketing and look. Will thought after returned from his run. Sentado frente a su escritorio, se preguntó cómo iba a continuar con este proyecto. Como la trama no era el factor más importante, había cosas que podía cambiar. Solo necesitaba mantener los factores que demostraron ser la razón detrás del éxito de la película. El guión tiene solo 35 páginas. La mayoría de las líneas fueron improvisadas por los actores. La trama puede ser un poco más rápida. Y hay otras cosas. Will murmuró mientras comenzaba a escribir en su computadora portátil. No iba a copiar todo y hacer exactamente el mismo producto. Quería hacerlo mejor. Mucho mejor. Junio, lo siento. Te rechazaron de la próxima película de James West, dijo un hombre de aspecto bastante astuto mientras se sentaba frente a June. Él era su agente y al escuchar sus palabras, June incluso sintió ganas de llorar. Estaban en una cafetería donde normalmente se reunían y, una vez más, ella se sintió decepcionada. ¿Dieron una razón?, preguntó, tratando de ocultar la tristeza y la decepción de su voz. No, solo dijeron que no encajabas en el papel. Su agente dijo con el ceño fruncido. Es una mierda. Le dieron el papel a Britney Corbus porque se acostó con uno de los productores. ¿Ella lo hizo? Sí, te lo dije, a ese productor le gustabas. Pero no querías conocerlo solo y Britney aprovechó la oportunidad. Así es como funciona la industria. Si no eres rápido, alguien más agarrará lo que podría haber sido tuyo. La última línea era algo que su agente le decía a menudo y ella sabía que tenía razón. Pero ella no quería acostarse con alguien para un papel. Se sentía como si estuviera usando su cuerpo en lugar de su talento para conseguir trabajo. Sin embargo, muchas personas le dirán que usar su cuerpo es un arte en la industria misma. Hablaron más por un tiempo sobre algunos otros papeles que June puede buscar y cómo se avecinan algunas audiciones, pero June no estaba escuchando completamente. Su mente era un desastre con otro rechazo. Así, siempre me quedaría como actriz de poca monta. Mientras pensaba eso, la imagen del chico que había conocido ayer vino a su mente. Él le había dicho que estaba planeando dirigir una película y que estaba escribiendo un guión para ella. Era una película independiente y él quería que ella audicionara para ella. Si es una película independiente, ¿no conseguiré al menos el papel principal? Ese era el pensamiento en su mente mientras contemplaba su oferta. Tal vez, solo tal vez, ¿valdrá la pena algo? Ella reflexionó y dudó en preguntarse si debería llamarlo. Mi sistema de Hollywood 9. Will comenzó a trabajar duro en la escritura del guión de The Blair Witch Project. Aunque el guión fue bastante corto, hizo todo lo posible para actualizar y cambiar las cosas de acuerdo con este mundo, mientras hacía todo lo posible para crear una mejor versión de la historia.
A pesar de que la película fue considerada la película más aterradora de los años 90 en la historia de Estados Unidos, Will quería agregar algunas cosas y hacer algunos cambios aquí y allá para hacerla un poco más interesante. Al igual que en la película real, la Bruja de Blair nunca se mostró. Muchos razonaron que era por la falta de presupuesto y tecnología en ese entonces, pero la verdad es que tenían 4 finales alternativos y optaron por ir con el que no mostraba a la Bruja de Blair para crear una sensación de incógnita e incertidumbre entre la audiencia. A pesar de que esto dio una perspectiva real, hubo muchos que criticaron esto también, principalmente porque para ellos, la película se sentía como un video de una salida de terror de bajo alquiler sin sustos reales. Will decidió agregar una trama de fondo real para la Bruja de Blair y un personaje que interpretará el papel de la Bruja de Blair. Aunque todo esto solo aumentaría el costo de producción, la película producida y la emoción general aumentarían al menos 3 veces. Le tomó una semana escribir todo el guión, en una versión revisada. A diferencia de 17 Again, esta vez no lo necesitaba de inmediato ni tenía una fecha de parto, no sacrificó su tiempo de sueño o entrenamiento. Por lo tanto, lo escribió lentamente y de una manera relajada. Ahora, estaba pensando en cómo le iría con la producción. Y para eso, necesitaba un grupo de personal técnico que lo ayudara a crear sus películas, y este grupo de personal generalmente se llama el equipo de producción. Pero para un director novato como Will, adquirir un buen equipo de producción solo era una tarea imposible. Necesitaría conexiones y recomendaciones de personas que han estado trabajando en la industria durante mucho tiempo. Como la película era únicamente su proyecto, el gasto también sería suyo. Estaba seguro de perder mucho capital que iba a hacer con el guión de 17 Alone. Necesitaría reunir un equipo de actores y tendría que encontrar los lugares para el rodaje. Seguramente iba a ser agitado, pero Will todavía estaba lleno de sonrisas. Después de todo, incluso si no supiera cómo resultaría la película, todavía estaría completando su sueño de 2 vidas. Jajaja, Will, felicitaciones por la exitosa firma del contrato. Benjamin se rió después de que Will firmó el contrato. Era el contrato para la película, 17 de nuevo, y ahora que ha comprado los derechos de la misma. Solo después de leer el contrato 2 veces que Will lo había firmado, pero ahora que lo hizo, se sintió arrepentido y feliz. Feliz porque estaba recibiendo $500,000 por el trato y arrepentido porque sabía que podría haber ganado mucho más si hubiera usado el guión de 17 nuevamente, para hacer una película. Pero actualmente, no tiene los recursos y hacer una película como 17 de nuevo, costaría al menos $40 millones. De todos modos, es un buen comienzo. Habrá más oportunidades en el futuro venidero. Pensó en su mente y Benjamin de repente cambió de tema. Sabes, estuve en conversaciones con Edward Friedman ayer y parecía interesado en 17 de nuevo. Le enviaré el guión hoy, pero creo que esto seguirá adelante. Para que conste, Edward Friedman fue uno de los directores asociados con K. Particularmente hizo thrillers al comienzo de su carrera, pero últimamente había profundizado en comedias románticas. Era una figura muy conocida en la industria y tenía la habilidad de respaldar su reputación. ¿Quieres decir que 17 de nuevo va a ser una película? Will preguntó, sorprendido ya que los proyectos no avanzan tan rápido normalmente. Era normal que incluso los buenos guiones tomaran 1 o 2 años antes de que se asumieran y se convirtieran en una película. Sí, Edward es un buen amigo mío y quería algo como 17 de nuevo. Está en las tendencias y es una comedia romántica bastante bien escrita. Por eso quiere apurarse con la producción. Entonces, espero que haga una buena película con eso. Puedo apostar que lo hará. Benjamin se echó a reír. Él y Will hablaron un poco más sobre películas y esas cosas. Le dijo que había un actor que estaba manejando que le propondrá interpretar el papel principal en 17 nuevamente, y habló más sobre el futuro de Will. Incluso le aconsejó que no gastara todo el dinero rápidamente y guardara algo para el futuro, ya que en Hollywood, puede ser rico el lunes y quebrar el sábado. Después de hablar un rato, Benjamin preguntó, Will, ¿realmente vas a dirigir una película independiente? ¿Por qué no tomar la escritura de guiones como una carrera durante unos años antes de pasar a la dirección? Todavía era escéptico de las elecciones de Will y no deseaba que esta última arruinara una buena oportunidad en una nueva carrera. Tío, ya te dije que no tengo demasiado interés en escribir guiones. Quiero ser director. Will respondió, sacudiendo la cabeza. Además, no me gusta hacer guiones por encargo. Como había demasiados guionistas en Estados Unidos y solo unos pocos cientos de películas y series que se adoptan cada año, era realmente difícil para un guionista promedio ganarse la vida. Debido a esto, toman trabajos como hacer guiones por encargo o adaptar guiones. Lo entiendo. Si eso es lo que quieres. Benjamin dijo y decidió renunciar a persuadir a Will. Después de todo, es difícil hacer algo cuando los jóvenes se han decidido por algo. No escuchan la experiencia.
Como la firma del contrato ya era un éxito, Will recibió una tarjeta de crédito con $500,000 en ella. La mayoría de las veces, las personas en la industria tratan con cheques o tarjetas de crédito. Una transferencia de dinero o dinero en efectivo eran raros. Después de eso, Benjamin y Will hablaron sobre su padre. Benjamin se sintió arrepentido de cómo su mejor amigo lo dejó. Consoló a Will diciéndole que todo estará bien siempre y cuando actúe maduro y no se vuelva impulsivo al tomar decisiones. La vida en Estados Unidos era más rápida que un tren bala. El que se adaptaba a su velocidad tenía éxito mientras que los lentos se quedaban atrás. No había mucho de qué hablar después de eso y como Benjamin tenía trabajo, Will abandonó silenciosamente la oficina de Inca. Ahora que tiene dinero, decidió dirigirse a un centro comercial y comprar algo de ropa, y cortarse el pelo más tarde. Su cabello ya estaba crecido y necesitaba afeitarse el rastrojo que había crecido. Pero mientras se dirigía, su teléfono sonó de repente. Llamada desconocida, más 1650, era de un número desconocido. Will lo recogió. ¿Hola? ¿Es este Will Evans? Era la voz de una mujer. Sí, hola, ¿y quién eres? A, Will, soy yo, June. Inesperadamente, la persona que llamó fue June. Will ni siquiera estaba segura de que ella lo contactaría de nuevo, ya que él era casi un don nadie en este momento. ¿Llegó a una decisión todavía? Lo que dijo a continuación respondió a la pregunta de Will. Me gustaría audicionar para el papel si todavía está disponible. Mi sistema de Hollywood. 10 Después de hablar con June de guardia, Will la invitó a cenar a un restaurante para hablar sobre los detalles. Como esta sería la primera vez que Will había invitado oficialmente a una chica a un restaurante, incluso si era para fines relacionados con el trabajo, todavía no quería salir con alguien inexperto. Así que buscó en la web varias cosas que uno debe cuidar al invitar a una chica a cenar y para hacerse presentable. La mayoría de los artículos estaban relacionados con fechas y esas cosas, por lo que realmente no ayudaron tanto. Will había comprado algunas prendas el mismo día que recibió dinero del guión, 17 Again. No era nada lujoso o caro, ya que Will creía que una buena personalidad definía a un hombre, no su ropa. Incluso el restaurante en el que la llamó era un restaurante normal, no demasiado caro ni demasiado barato. Podía rendirle la mayor parte del crédito ahorrando dinero por hacer The Black Will Project, pero la mayor parte era solo porque no le importaba mucho lo que usaba o lo que comía, siempre y cuando estuvieran limpios e higiénicos. Más tarde esa noche, Will llevaba una camisa negra lisa y pantalones negros. Se metió en la camisa, haciendo visible su cinturón de cuero negro. Tenía un corte de pelo, con el pelo cortado. Se veía bastante guapo debido a su cuerpo bien mantenido y ropa ajustada. Su peinado le quedaba bien, aunque era nuevo para 2010. Incluso el barbero se sorprendió cuando Will logró a recortar todo su cabello lateral. Le dijo a Will que no lo culpara más tarde. Dejando a un lado todas las cosas, Will había alquilado un taxi hasta la Casey de Restaurant, donde tenía una cita con June. Un joven y una mujer joven se reunían en un restaurante para una cita, eso solo haría reír a cualquiera, ya sea con incredulidad o ante la rareza de la situación. Will se sentó junto a una mesa cerca de una fuente de vidrio. La iluminación era relativamente tenue, ya que este era un lugar frecuentado más por parejas románticas que por hombres de negocios. Un camarero se acercó a Will para pedirle su pedido, y Will le dijo que estaba esperando a alguien y que ordenaría cuando ella viniera. El camarero luego se excusó, y Will puso su cabeza en su mano, aparentemente pensando en algo. Estaba mirando la pantalla frente a él, para ser específico. Había recibido un aviso del sistema cuando había firmado el contrato, no lo revisó ahí para que no saliera como algo extraño. Él era el único que podía ver la pantalla después de todo. Felicitaciones por firmar un contrato exitoso y ganar $500,000. Has sido recompensado con 50,000 puntos de fama. Así que básicamente ganó $1 millón de la venta del guión. $500 en K y 50 KFP, que era equivalente a la misma cantidad. Pensó si podía comprar algo del sistema en esa cantidad, pero todavía se estaba tomando las cosas con bastante calma. No había necesidad de apresurarse, apresurar las cosas solo lo haría arrepentirse de algunas, si no todas, sus acciones más tarde. Mientras estaba ocupado pensando en todo esto, sus ojos de repente vacilaron de la pantalla del sistema, la pantalla desapareció y una hermosa June apareció frente a él. Llevaba un vestido bodycon gris con una gabardina larga de color crema. Sostenía un pequeño bolso de cuero mientras caminaba en dirección a Will. Ella saludó un poco y sonrió al ver que Will la había notado. Sus ojos no podían ocultar el aprecio por June, ya que se veía realmente hermosa con su disfraz. Llevaba maquillaje ligero, haciendo que sus ojos verdes brillaran especialmente en la luz tenue. Hola, Will. Hola, June. Por favor, tengan un asiento.
Will le estrechó la mano y le hizo un gesto hacia el asiento opuesto a él. Mientras se sentaba, felicitó. Te ves guapo, deberías debutar como actor. Will solo sonrió y la felicitó. Te ves hermosa hoy, y me encanta ese bolso. Es de Miyagi. Los ojos de June se iluminaron tan pronto como habló sobre el bolso. A las niñas les encantaba hablar de sus pertenencias o cosas como su esmalte de uñas. Siempre fue la elección correcta mencionar algo así si querías que se abrieran a ti. Esto fue algo que Will aprendió de internet. Más tarde, June se dio cuenta de que estaba balbuceando mucho y se disculpó. Luego preguntó: oh, cierto, ¿puedo saber cómo es la trama de la película? Claro, ¿por qué no? Así que va algo como esto. Will comenzó a explicar cómo fue la trama y cómo planeaba filmarla. Le contaron sobre el estilo de rodaje, sobre los diferentes personajes y cómo su papel y trama crearían una película lo suficiente como para sacudir el corazón de la audiencia. La trama es muy buena. Aunque la idea de grabar desde una videocámara es interesante, no creo que debas usarla. June dio su opinión. Ella ya vio a Will bajo una nueva luz después de escuchar la trama. Fue bien pensado, nada daba la vibra que un principiante lo hacía. Pero no pudo evitar sentirse reacia a la idea de usar una videocámara para filmar una película completa. Will había esperado tal reacción ya que nadie usa la técnica de metraje encontrado en las películas hoy en día. Investigó un poco y descubrió que la última película que utilizó la técnica de metraje encontrado en este mundo se hizo hace 30 años. Después de eso, nadie había hecho una película usando el mismo método. Por lo tanto, sería común que las personas se quejen del método. Pero Will sabía cuál era el punto a favor de tal método, y usaría el mismo punto para persuadir a June. Basta con ver la película Conserje del Asilo. Se hizo hace 30 años utilizando el mismo método. Si la película te asusta, puedes contactarme mañana. Will había visto la película, aunque era vieja y no tenía muchos gráficos y tal, aún así logró darle bastante susto. Estaba seguro de que si June lo veía, ella sabría lo que es tan bueno de la técnica de metraje encontrado. Mientras pensaba eso, no pude evitar preguntar: por cierto, ¿cómo llegaste a una decisión tan temprano? Quiero decir, sobre la audición. Tenía mucha curiosidad por esto. Estaba seguro de que no dejaba una impresión tan profunda de que ella aceptaría audicionar tan rápido. June sonrió ante su pregunta mientras ella bromeaba diciendo: ¿tal vez solo quería verte de nuevo? Will puso los ojos en blanco ante eso mientras ella se reía. Él volvió a preguntar y ella respondió con sinceridad: estoy tratando de arriesgarme aquí. Ya tengo 22 años y no he conseguido ningún papel importante, ni siquiera en películas pequeñas. Estoy cansado de actuar como un extra. Solo quiero una oportunidad para probarme a mí mismo, para demostrar de lo que soy realmente capaz. Ya que estás planeando dar uno de los papeles principales, voy a arriesgarme aquí y audicionar para ello. Tal vez, ¿resultaría ser el amuleto de la suerte que necesitaba? Puedes llamarlo una apuesta tonta, supongo, dijo mientras no podía evitar soltar una risa amarga al final. Will podía simpatizar con ella, pero tenía que elogiarla por su audacia. Estaba dispuesta a actuar en una pequeña película para mostrar su talento al mundo. Will podía sentirlo. Si él no extendía su mano hacia ella, solo pasarían unos años antes de que ella se hiciera famosa por su cuenta. Fue bueno que él extendiera su mano durante su desesperación. Le haría de verle ya que estaba seguro de que, The Blackwood Project, sería un gran éxito. Mientras hablaban, el camarero volvió y pidió un pedido. Esta vez, Will pidió la comida que June seleccionó para ellos. Comieron y hablaron de varias cosas. Mientras llega a la conclusión de que se pondrá en contacto con él mañana sobre lo que piensa sobre la técnica de metraje encontrado viendo la película Conserje del Asilo.